Muy buenas tardes tengan todos. Antes que nada una disculpa porque hubo una confusión con el horario y gracias a tu asesor se me avisó cuando yo estaba en otro lado. Así es que una disculpa. Bueno, vamos a iniciar el examen de titulación para optar por el grado de licenciado en Historia, que nos presenta Elías Ramiro Marcial, con la tesis bajo el título La deconstrucción de la muerte en el indio imaginario de la academia y en el pensamiento de los nahuas vivos. El jurado está integrado en primer lugar por el asesor de la tesis, el doctor Abraham Moctezuma Franco. Funge como secretario del jurado el doctor Amado Manuel Cortés, y por ser el más anciano del grupo me toca presidir el examen. Ya sabes, Elías, como de costumbre, el procedimiento es: tú vas a disponer de un tiempo adecuado para que expongas tu trabajo. Acto seguido cedemos la palabra al comité para que proceda a las preguntas, comentarios, observaciones que tú una a una tendrás que responder, y luego al final le vamos a pedir a los participantes aquí en tu examen que se retiren para que procedamos a deliberar. Sí. Tienes entonces un tiempo adecuado para tu exposición y nos da mucho gusto que esté tu familia, tus amigos, todos tus acompañantes, y también reiterar la felicitación al doctor Abraham y agradecer siempre la disposición del doctor Amado para los exámenes. Sí. Tienes el uso de la palabra. Gracias. Antes que nada, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme, por estar presentes conmigo. Gracias, profesores, por su tiempo que me brindaron durante esta investigación, que me están brindando en este momento. Hoy vengo a compartir con ustedes el tema de la concepción de la muerte entre los mexicas, pero como yo preferiría llamarlo, la deconstrucción de la muerte en el indio imaginario de la academia y en el pensamiento de los nahuas vivos. A manera personal, el cómo es que yo llegué a este tema. Bueno, pues esto surge desde una reflexión a muy temprana edad, y es que desde que uno nace, lo único que tenemos seguro es la muerte. La muerte está presente en todo momento de nuestra vida, es parte de nuestra cotidianidad y sin darnos cuenta siempre ha estado ahí. Mis diferentes experiencias a lo largo de la vida me hicieron darme cuenta que la muerte es un ser misterioso, que no lo conozco. Sé que va a estar ahí, no sé en qué momento, a qué hora. Incluso cuando nacemos, el éxito, la desgracia, son cosas que que pasan a segundo término, porque lo único que tenemos seguro es la muerte. Cuando yo entré a esta facultad, una de mis primeras materias en DHPC fue que me pidieron hacer una investigación, y fue el primer tema que yo escogí para poder acercarme a él, y de ahí surgió. Aunque fue una investigación en ese momento deficiente, quise tomarla con mayor fortaleza, y posterior, aquí está el resultado, una tesis. El cuerpo de mi tesis está conformado por una introducción, por un marco historiográfico, el cual es la concepción de la muerte entre los mexicas vista por diferentes autores, que de cierta manera ayuda a complementar la introducción. El marco historiográfico contiene las obras de diferentes autores y que han aportado al tema en diferentes puntos, no necesariamente en la muerte. Esto a mí me ha dado un amplio panorama para ver incluso qué obras seleccionar, qué obras poder consultar, y de esa manera pues realizar esta investigación. Posterior viene de 4 capítulos, de los que más adelante les hablaré, y cierro con mis conclusiones. El primer capítulo se llama Nuestra imagen y semejanza, y empiezo por hablar de magia, pero no de magia como se observa en las películas o en los cuentos, en las novelas, no, sino magia como una forma de pensamiento, como la primera forma de pensamiento en el hombre primitivo. El hombre primitivo, al no tener conciencia de las cosas y no encontrar una razón lógica a lo que él conocía,
termina por llamar algo mágico a todas esas fuerzas naturales que se encuentran a su alrededor. Al darse cuenta que él no puede controlar todas estas fuerzas, él decide llamarlo magia. Para él es algo mágico. La magia está constituida por los magos, por los ritos mágicos y por los actos mágicos. Y aunque la magia se puede extender, a lo que a nosotros nos interesa es saber que es una forma de pensamiento primitivo. También se dice que de la magia, de los errores de la magia más bien, ha surgido la religión. ¿Y esto por qué? Porque los hombres, al no poder controlar estas fuerzas naturales, han decidido crear seres que sean los encargados. Es decir, nosotros hemos poblado el mundo de dioses, de deidades, de figuras que conservan el poder que nosotros no nos creemos capaces. Y es que es cierto, el hombre no puede controlar las fuerzas naturales. La religión, a diferencia de la magia, es que la religión es una doctrina. Y la religión lo que hace es que nos ayuda a mantener una tranquilidad, porque entonces todo pasa a ser obra de una imagen, de una deidad o de un dios. Es decir, el hombre ya se encuentra tranquilo porque todo está a voluntad de lo que Dios quiere. Dentro de la religión es importante destacar la religión mexica, ya que es la cultura en la que yo me he centrado a investigar. La religión mexica es muy importante, ya que no solamente funge como esta tranquilidad que le da a los humanos, sino más bien ayuda también a los sistemas políticos y a los sistemas sociales. La magia, en conjunto a la religión, ayudan a formar una cosmovisión. La cosmovisión es la forma en la que los hombres observan el universo. La cosmovisión contiene los elementos de las fuerzas naturales de la magia, pero, sobre todo, conserva las figuras y a los dioses, a las imágenes que son encargadas de controlar estas fuerzas y que de esa manera surge el universo. El capítulo 2 se llama El cosmos, origen de la vida y la muerte. El capítulo 2 tiene la leyenda de los soles, que es una leyenda que se encuentra en el Códice Chimalpopoca. Esta leyenda habla acerca de las 4 eras que se crearon antes de nuestra quinta era en la que vivimos. La leyenda de los soles, en el primer apartado, abordo el cómo se crean estos 4 soles y el cómo son destruidos por la lluvia de fuego, por la inundación, por los fuertes aires y cuando el hombre es devorado por los tigres. Posterior, analizo la leyenda de los soles, pero en el quinto sol, que es el más importante, es la era en la que vivimos. El quinto sol habla acerca de cómo Quetzalcóatl, junto con su hermano gemelo Xolotl o Zunahual, desciende al Mictlán, a la región de los muertos, y de esa manera busca los huesos que son un elemento muerto y que le arrebatan a Mictlantecutli y que durante una travesía asciende otra vez a la tierra como la conocemos y sobre ello rasga su miembro para combinar el elemento vivo que es la sangre o el semen divino junto con los huesos y de esa manera hacer una masa de la que nacemos los hombres y se crea el quinto sol. Era en la que vivimos, era en la que estamos y que aún no conocemos cómo va a terminar. Posterior, es importante analizar la muerte en los sacrificios, y es que justo como lo mencionaba hace un momento, Quetzalcóatl se sacrifica por crear a los hombres. Es por ello que la muerte en los sacrificios se debe de ver de eso, como una reinterpretación y una representación del mito. Así como Quetzalcóatl dio su vida por nosotros lo mínimo que podemos hacer es dar nuestra vida por ello. Entonces los sacrificios muchas veces son eso, son la representación del mito. Lo que se busca en todo momento es poder dar vida y agradecer a los dioses que en un principio murieron por nosotros. Algo que a mí también me llamó la atención dentro de la muerte en los sacrificios es que hay incluso teorías o posturas en la que se habla acerca del sacrificio como una medida de control entre la sociedad y entre los alimentos, ¿no? Es decir, no puede haber mayor población a los recursos que tenemos, que también es un punto muy interesante. El último punto que abordo en este capítulo es la visión hispana frente a los sacrificios. La visión hispana es algo que atormentó mucho tiempo a nuestras culturas antiguas, ya que debido a ello, pues eran pensamientos fuera de contexto. Todo se veía de manera atroz, no había en ningún momento algo que justificara los actos, ¿no? Sin darse cuenta que incluso los españoles cometían peores crímenes, ya que no solamente mataban a los indígenas, sino también acababan con su pensamiento y con todas esas culturas, con todos esos templos. Entonces no nada más era un arrebato de la vida, sino también del pensamiento, de los sentimientos.
Mi capítulo 3 es los mexicas después de la muerte. En este capítulo lo que abordo son los 4 destinos diferentes que se creía iban los mexicas una vez que se moría. El primero es los acompañantes del sol. A este lugar acudían, la representación tal cual es el sol. A este lugar acudían todos aquellos guerreros que morían en batalla o aquellas personas que morían durante el sacrificio. Ellos cuidaban del amanecer al mediodía y hacían representaciones de sus batallas. Del mediodía al atardecer lo acompañaban las mujeres que morían en parto, ya que igual se consideraba una batalla por la vida. Se creía también que al cabo de 4 años ellos reencarnaban en aves y podían descender a la tierra, al Tlalticpac. El siguiente, los acompañantes del sol están acompañados por Huitzilopochtli o Tonatiuh, que son las 2 representaciones, las 2 deidades. El punto B es el Tlalocan. Este lugar, como su nombre nos dice mucho, es del dios Tlaloc. En este lugar estaba el dios Tlaloc y estaban los tlaloques. Este lugar es lo que hoy en día nosotros podríamos imaginar como un paraíso. Y es que era eso, había un constante clima de verano, había manantiales, se llenaba de alimentos a todas las personas que llegaban aquí. A este lugar llegaban todos aquellos que morían por enfermedades como la lepra, que morían bubosos o que morían ahogados o por intervenciones de un rayo, ¿no? Que eran quemados. El siguiente lugar es el Chichihuacuauco, que es un árbol nodriza que se encuentra con el dios Tonantecuhtli, que es el señor de nuestra carne. Esta representación tiene un poco de controversia, ya que a este lugar acudían todos aquellos que morían sin alcanzar la razón o la conciencia, es decir, en su mayoría eran niños que morían a temprana edad. Este árbol nodriza lo que hacía era alimentarlos hasta que se encontraran listos para reencarnar, y es justamente aquí donde entra la controversia, ya que muchas veces en el pensamiento mexica no se creía en la reencarnación. Sin embargo, es una representación que se ha tenido. El último destino es el Mictlán, la región de los muertos, pero a mí un término que me gusta más es la región de los descarnados. Y no descarnados porque les haga falta un pedazo de carne o porque se les exhiban los huesos, sino más bien descarnados porque nos habla de cómo es que el alma o el tonali, que es la energía con la que llegamos a la hora de nuestro nacimiento, se desprende del cuerpo físico, se desprende de los huesos, se desprende del cuerpo tal como nosotros lo concebimos, y entonces solamente se encuentra el alma o el tonali, que es esa energía. El Mictlán pues está custodiada por Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, deidad de la muerte en su parte femenina también. A este lugar iban todos aquellos que morían por muerte común o por vejez, por muertes naturales. No importaba ni si tenías algún cargo político y tampoco tu clase social. Aquí solamente llegaban todos aquellos que tenían una muerte natural. Por último voy a hablar sobre los ritos fúnebres. Los ritos fúnebres, al igual que los destinos de la muerte, tenía mucho que ver la forma en que morías. La forma en que morías te ayudaba a preparar esos ritos, y tu familia era encargado de colocarte todas estas ofrendas que se creía en tu trayecto, ya fuera a cualquiera de estos destinos, te iban a servir, te iban a acompañar. Es por ello que muchas veces se encuentra xoloscuintles, se encuentran perros, se encuentran vasijas, se encuentran todos esos accesorios al lado de las tumbas o dentro de las tumbas indígenas. Aquí me permito hacer una pausa, y es que es necesario comentar la metodología que utilicé, y es que es de corte cualitativo, pero es importante ver que se realiza un análisis historiográfico, pues dentro de los 3 primeros capítulos, como hemos visto, se observa lo que escribieron diferentes autores en diferentes obras, pero sobre todo cómo es que ellos percibían al indio. Estamos hablando de textos de la famosa academia que han colocado a un indio imaginario, porque ellos no estuvieron ahí para preguntarle cómo es que ellos concebían la muerte. Y esto nos permitió hacer este análisis para hacer una crítica. No estar en contra de lo que dicen, pero sí ser críticos. La siguiente herramienta que utilicé es la etnohistoria. Y esto me permitió avanzar a mi 4º capítulo. A mi 4º capítulo, en donde pude contrastar la historia del indígena vivo, del indígena que está en resistencia en nuestra actualidad, contra el indígena imaginario que todo el tiempo han mencionado la academia.
El capítulo 4 se llama La muerte del pensamiento indígena. Y sí, es eso. Con el tiempo ha muerto el pensamiento indígena. ¿Por qué? Porque solamente vemos a todos esos libros que ya están escritos y creemos que no hay más, que ya se analizó todo, sin darnos cuenta que la realidad es otra, que hay un indígena vivo que está en resistencia, que está en contra de los sistemas políticos, porque los sistemas políticos no han respetado sus derechos. El indígena es importante solamente por su folclore dentro de nuestra sociedad, pero cuando se trata de defender sus derechos, no existe, no es parte de la lucha social. Incluso es arrebatado de todos esos recursos naturales, de todas esas pertenencias que tienen. Entonces es importante por eso abordar este capítulo. En un primer punto abordo el problema historiográfico, y es que mediante diferentes autores pongo el cómo es que muchos textos académicos e incluso textos de los antiguos españoles fueron parte de un autoengaño. Fueron parte de un autoengaño que existió debido a que ellos se creían los salvadores, que al igual que Jesús había evangelizado a las culturas, a diferentes culturas, ellos tenían la misma tarea. Entonces lo que hicieron mucho tiempo fue transformar el discurso del indígena en un discurso católico, en un discurso religioso, en un discurso cristiano. El problema en este análisis que realizo es eso, poner y exhibir cómo es que muchos de las leyendas y de los mitos que nosotros conocemos de los indígenas son transformados por el español, que son transformados por la academia. El último punto que yo abordo es la voz del indígena vivo, y justo como lo mencioné, se trata de eso, de rescatar al indígena que está en resistencia, aquel que busca ser escuchado y que no se le ha dado voz. En este punto yo realicé una entrevista al maestro Filo. El maestro Filo es un indígena en resistencia de la comunidad de Santa Clara, Huitziltepec, aquí en nuestro estado de Puebla. Él es un náhuatl que justamente practica todavía la lengua original, que rompió sus papeles para demostrar que él no pertenece a este sistema político que tenemos, que él no tiene un trabajo oficial y que efectivamente él está llevando una educación laica y gratuita a quien quiera. La voz del indígena vivo me ayudó a entender no solamente el cómo es el trabajo de un indígena en resistencia, sino también me ayudó a conocer todas esas preguntas que me planteé al inicio de mi investigación. ¿Cuál es la concepción de la muerte? Para ello es importante llegar a mis conclusiones, y justo es eso, hacer la pregunta inicial: ¿cómo se concibe la muerte en el pensamiento indígena? Pues bien, según la academia, la muerte en el pensamiento mexica es una dualidad que se encamina a que no hay muerte si antes no hubo vida. Justamente así pasa. Justo como lo mencionaba en la leyenda de los soles, es necesario que se mezcle el elemento muerto, en este caso los huesos, con el elemento vivo, la sangre. Entonces siempre va a ser una constante dualidad. No hay vida si antes no hubo muerte, y no hubo muerte si antes no hubo vida. El siguiente punto es: la muerte es la forma en que se concibe el universo. Para el pensamiento mexica y para el pensamiento indígena, la muerte era todo aquello que ayudaba a crear al universo tal como lo conocemos. Muestra de ello es el quinto sol. A partir de aquí es importante porque estas conclusiones se dan gracias a mi investigación con el maestro Filo y a esa entrevista que tuvimos, a ese diálogo. Para el maestro Filo, la muerte y la vida se concibe como una flor de 4 pétalos. Una flor de 4 pétalos que, según su cosmovisión, aparece en el vientre de la Virgen de Guadalupe, pero de la Virgen de Guadalupe no como una imagen religiosa, sino como una imagen de resistencia que también fue hecha por un indígena en resistencia. Se concibe como Tonantzin, como un códice. Esta flor de 4 pétalos es sinónimo de nuestra vida, porque nacemos, crecemos, florecemos y morimos. Otro punto importante es que la vida es una experiencia única. A pesar de que nosotros llegamos a creer que hay más después de la muerte, no lo hay. Pero es una experiencia única, porque el universo va a seguir su ciclo, aún así cuando nosotros tengamos que morir, cuando ya no estemos aquí ni de manera física ni de manera espiritual. El mundo va a seguir su ciclo. Y aquí hay algo que a mí me gustó mucho y que me dejó una gran reflexión, y es que necesitamos creer que la vida continúa después de la muerte para sentirnos tranquilos y en la encomienda de que hay algo más.
No es que los mexicas no creyeran en el Tlalocan, no es que los mexicas no creyeran en el Mictlán, no. Sin embargo, eso les ayudaba a dar tranquilidad a su ser, los ayudaba a mantenerse tranquilos. Por último, yo creo que es necesario no solamente reflexionar acerca de esto, sino reflexionar en el país en el que estamos, en un país racista, en un país clasista, en una universidad que incluso como estudiantes no respeta nuestros derechos. Estamos en un país en donde desafortunadamente el indígena solamente sirve para adornar. Muestra de ello son los famosos pueblos mágicos. Los pueblos mágicos que cada vez se apropian más y privatizan. Se vuelve algo de alto alcance que ya no le deja de pertenecer a la sociedad común, que le deja de pertenecer a los indígenas. Hay que reflexionar y nosotros como historiadores, como humanistas, incluso como personas, tenemos esa tarea, darle voz al indígena, darle voz a todo aquel que quiere ser escuchado, a todo aquel que la academia no quiere escuchar porque les incomoda, porque siempre está atrás de ahí, porque es un problema actual, porque es un problema de todos. Por último, cierro con una frase que decía el maestro Ángel María Garibay. Lo que se hace por la madre y por la patria es algo que no debe premiarse. Lo que yo he hecho no vale nada. Por su atención, gracias. Muy bien, Elías, muy bien. Vamos a pasar entonces a los comentarios y observaciones que el jurado tiene. En primer lugar, va a pasar el doctor Armando Cortés. Como de costumbre, el asesor de la tesis queda el último, entonces después de él continuaré yo. Y ahora vamos a escuchar al doctor Armando Manuel Cortés lo que usted tiene que decir y preguntar sobre la tesis. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero, Elías, felicitarte. El hecho de que estés acá presentando tu investigación, defendiendo tu trabajo, implica ya un esfuerzo que se ve recompensado precisamente de todo lo que llevas en tu trayectoria académica y con las condiciones con las cuales has trabajado, y bueno, ahora se ve reflejado que estés presentando. Entonces, te felicito por ese lado. También te felicito porque la tesis me gusta mucho. Fíjate que son condiciones, trabajar Mesoamérica implica un reto complejísimo, por una sencilla razón. Daría la impresión que trabajar sobre Mesoamérica es algo muy fácil, ¿no? Es nada más ver las antiguas culturas, pero nos llevan a repensar incluso la misma historia de México, cómo se ha construido, como lo señalan muy bien tus argumentos. Yo por eso te felicito porque de verdad encontré tu texto que es fantástico, permite muchas preguntas, incluso voy a decirlo de esta manera, hay algunas cosas en las cuales yo no concuerdo, pero precisamente es lo que provoca este diálogo, ¿no? Entonces te felicito porque estás precisamente ahora defendiendo tu tesis. Y extiendo la felicitación obviamente a la familia, porque sin la familia creo que ninguna investigación se llega a realizar. La familia es el apoyo en todos los sentidos, moral, económico, y que permite desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, extiendo la felicitación a la familia. Por otro lado también, la felicitación también es al asesor, ¿no? El hecho de que estés presentando la tesis implica de que hay voy a decirlo de esta manera, una buena combinación entre un estudiante con ganas, con deseos de realizar una actividad de investigación y por otro lado la guía de los asesores fundamental. Entonces yo extiendo la felicitación al doctor Abraham porque se ve reflejado también muchísimas cosas. Ahora, ya la tesis, me gusta mucho. Para empezar, se te nota el entusiasmo y el gusto y el placer por el tema. Esto es importantísimo. Yo veo cada vez los jóvenes que se están desarrollando en el colegio de historia que están con una angustia, porque empieza la perversión de algunos académicos de querer imponer temas, no dejar la condición de que el joven estudiante desarrolle sus propias capacidades con un tema que les guste y que les agrade. Y esto de antemano se ve reflejado. A ti te gusta mucho este tema, entonces lo desarrollas muy bien. Esto prácticamente se ve reflejado en una escritura
que permita la comprensión de lo que quieres dar a entender sobre la condición de la muerte, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un logro, que el entusiasmo y el gusto y el placer por desarrollar un tema, pues prácticamente se ve reflejado en esta condición. Una buena escritura también se agradece, porque antes que historiadores somos lectores. Y la verdad hay que agradecer a las personas que escriban con una claridad para que se pueda disfrutar en una condición, ¿no? Entonces, me parece fantástico. Ahora bien, ya en cuanto a la tesis, me llevó a muchísimas preguntas y sobre todo muchas interrogaciones que tienen que ver sobre la condición de Mesoamérica. Tú señalas algo que es importante, cómo la academia hoy sigue construyendo mitos historiográficos y los sigue reproduciendo. Y uno de los mitos historiográficos que sigue reproduciendo es el concepto de Mesoamérica. Y voy a explicar por qué. Este concepto, que aparece en los años 40 con Paul Kirchhoff, pues prácticamente no se ha modificado. En el caso lo han tocado algunos antropólogos, algunos arqueólogos, pero no han resuelto el problema. Y quiero decir esto, ¿por qué? Porque prácticamente nos han colocado a Mesoamérica sobre la condición de que hay una sola cultura, la cultura náhuatl. Y entonces, en esa visión que se ha construido académicamente, se han olvidado otros pueblos que no tienen la lengua náhuatl, que por cierto, hoy en día están perdiendo, incluso ya están desapareciendo, lamentablemente. Bueno, esto lleva precisamente a todo lo que se estableció en los años 40, de decir, bueno, es que todo el mundo se maneja bajo la condición del mundo náhuatl, y dejaron de hacer investigaciones fuertes sobre otras regiones que precisamente permiten historizar y complejizar más lo que hoy conocemos como Mesoamérica. Entonces, para mí, la condición de Mesoamérica tiene que deconstruirse, porque prácticamente, repito, se han entablado dos condiciones culturales: por un lado los aztecas y por otro lado los mayas. Sí. Y también entiendo la visión, pues tiene que ver con la condición del turismo, ¿no? Vamos al centro de México, vamos a visitar lo que queda de la cultura de y eso tiene que ver con el problema que tú presentas en tu capítulo sobre la condición historiográfica. Se habla de los 500 años de la conquista, pero no se explica que la conquista de qué espacio social, ¿no? Porque si hablamos de los 500 años de la conquista, forzosamente tendríamos que hablar del mundo náhuatl, mundo azteca. Sí. Pero, y la resistencia indígena que se presenta en el norte del país, por cierto, que son los grupos olvidados dentro de Mesoamérica, porque la división de Mesoamérica parte desde la zona de prácticamente de Querétaro hacia el sureste. Pero la resistencia indígena, por cierto, que les va a costar muchísimo trabajo, les va a costar trabajo que precisamente va a ser hasta la modernidad, con el ejército norteamericano y con el ejército americano, que se va a combatir a estos grupos indígenas. Otra vez regreso, los historiadores mesoamericanistas han olvidado este espacio social importantísimo, y resulta que si uno lee los textos que tú señalas, precisamente la gran migración de los grupos indígenas que se van a sentar en el centro, pues vienen del norte, y ese espacio social está olvidado. Entonces, lo que tú propones me parece interesantísimo en ese sentido, de construir esta nueva visión que se tiene sobre los estudios históricos relacionados con Mesoamérica. Ahí está el gran problema. Incluso yo tengo una pregunta que tiene que ver: ¿tú qué consideras por cultura mesoamericana? Que de ahí debemos partir. Efectivamente, la forma en que tú nos narras la condición de la muerte sí nos lleva a preguntarnos sobre la condición de la muerte del mundo náhuatl, pero no de la condición indígena, porque entonces englobaríamos a la condición indígena en una sola condición. Lo que estableció como escritura en el mundo, lo que estableció como escritura en el mundo indígena náhuatl. Y el resto de los pueblos no tenemos nada. Incluso, déjame decirte, después del mundo colonial, los pueblos olvidados que no aparecen en la historia de México son los pueblos negros. Y dentro de la historiografía
hoy se están reivindicando los pueblos de condición negra. Pero yo incluso, y aquí te hago una pregunta, esto que hemos heredado con relación a la muerte, ¿no también debe de mencionarse la relación de los negros? ¿Cómo participa en esto que le han llamado perversamente sincretismo, que no, en realidad no es eso, porque es un término, un concepto que utilizan los antropólogos para decir que van a convivir todas las culturas, cuando en realidad ni siquiera es convivencia. Si es una convivencia, es a fuerza, por ese orden colonial. Entonces, a mí me parece que se han olvidado muchísimas cosas que están relacionadas, y precisamente eso que tú propones, que me parece interesante, es de construir esa visión de estos estudiosos que se plantearon en los años 40, unificar una idea del mundo indígena, que por cierto es la que se estudia incluso hasta en el colegio de historia, y que yo no estoy de acuerdo, en absoluto, porque precisamente en aras de creer que solamente existen dos pueblos, hemos perdido la capacidad de análisis que representa el estudio de otras regiones importantísimas. Incluso voy a mencionar un solo nombre: los pueblos popolocas. Incluso el término popoloca es un término náhuatl despectivo, aquel que no sabe hablar. ¿Significa eso? Entonces eso ya nos lleva a preguntarnos sobre cómo se ha construido la historia del mundo mesoamericano, cómo la hemos recibido, y tiene que ver precisamente con muchos historiadores que tú citas, ¿no? El caso de Matos Montezuma, el caso de León Portilla, porque ellos son los que establecen esta idea unitaria de que Mesoamérica es una sola, un espacio social que irradia a todos. Yo no estoy de acuerdo con esto. Primero porque nunca hubo unificación. Si, entre comillas, creemos lo que dicen los españoles, que había un imperio azteca, implica que sometían a los demás pueblos, implica que esos demás pueblos tenían resistencia, y la resistencia empieza por su propia lengua. Y entonces por eso hoy todavía sobreviven diferentes lenguas. Entonces, eso había que empezar a deconstruirse. Ahora bien, y ahí es a donde yo no estoy de acuerdo, que creo que se tiene que hacer un esfuerzo que debe de llevar a una investigación, creo que para una maestría y un doctorado, fíjate. Se nos ha olvidado hacer la comparación de la historia de la muerte o los ritos funerarios de Europa. Pero precisamente los ritos funerarios no tienen que ver con la modernidad, que esa es la gran equivocación. Porque los ritos funerarios que se establecieron en la época colonial pertenecen al mundo medieval. Incluso leyendo, por ejemplo, a un gran autor como es Philippe Ariès, este historiador francés, sobre la muerte, él lo dice: hemos creído que la historia de la muerte en Occidente es la misma para todas las épocas. Y dice, estamos bien equivocados. Y entonces, en la medida de que hagamos esas comparaciones, podemos tener una gran comprensión sobre el sentido del ritual de la muerte, quizás ya no lo que sobrevive de ese mundo prehispánico, pero sí para poder comprender más los rituales que tenemos en la actualidad, que por cierto, por eso señalé, se nos ha olvidado el pueblo africano. Y muchos de los rituales que tenemos, por ejemplo, en los lugares, en los espacios sociales, campesinos, indígenas incluso, pues ese intercambio que van a tener estos grupos sociales, porque a final de cuentas son grupos en resistencia en contra del orden colonial. Entonces me parece que sí es importantísimo empezar a historizar el mundo de la muerte occidental, para poder determinar precisamente esta nueva condición del espacio social de la muerte, ¿no? A mí me llevó a esas preguntas, créeme, tu tesis, yo la estuve leyendo encantadísimo, digo, pero es que de verdad sí necesitamos primero empezar a deconstruir cosas, elementos que tiene la academia, como lo señalan muy bien, y que precisamente lo toca muy bien Guy Rosal, lo manifestó apenas en la revista Historiografía, ¿no? Estamos hablando de la conquista, pero la conquista más que la conquista, en vez de reflexionarla, parece que es esquizofrénica. O sea, vamos a seguir repitiendo las mismas posturas que se tienen en la academia. Y de verdad, estas posturas que se tienen sobre los 500 años, pues lo único que dejó es una gran cantidad de libros, siempre con la misma idea. Sí. Siempre con la misma idea. La conquista se perdió por tal cosa. Bueno, pero ni siquiera logramos preguntarnos de dónde estamos obteniendo esta información. La información, ¿cómo la vamos a poner en práctica? Entonces, a mí me lleva tu tesis a muchísimas preguntas, y repito, creo que tú
estás señalando cosas importantísimas que me parecen necesarias y que necesitamos revisar nuevamente. Esa escritura sobre el mundo indígena, y hacia allá yo voy a lanzar una pregunta que tiene que ver precisamente con la leyenda de los soles, que la hace un historiador, voy a decir historiador, pero vamos, escritor indígena, Chimalpopoca. La pregunta que tengo es, ¿cómo podemos, por ejemplo, deconstruir esta escritura que hacen estos historiadores indígenas? Por ejemplo, de Sosomo, Chimalpán, Diego Muñoz Camargo, incluso el mismo Chimalpopoca. ¿Cómo podemos entrar a investigar y deconstruir esta visión que tienen estos indígenas que han sido occidentalizados? ¿Cómo podemos entrar a estudiar a estos libros? La otra pregunta que yo tengo es que si observamos lo que tú nos presentas en tu primer capítulo sobre la condición de la muerte, tiene que ver con una condición de la muerte de una élite social, los grupos dominantes. Pero nos falta saber sobre la condición del ritual de la muerte que tenían la gente común y corriente en el mundo náhuatl. ¿Por qué lo señalo? Porque otra vez entro con los arqueólogos y de verdad yo voy contra los arqueólogos, porque los arqueólogos tienen unas posturas que de verdad que tienen que empezar a deconstruir. Recientemente fui al Museo de Antropología a Veracruz, a Jalapa, y un niño, creo que tenía razón, el niño le dice a su papá, papá, es que lo único que estoy viendo son dioses. Y es verdad, porque todo lo que han hecho los arqueólogos es construir una idea de la divinidad, como si el pueblo no gozara, como si el pueblo no sufriera. La idea es que todo tiene que ver con un ritual mágico o un ritual religioso, y se nos olvida que esos pueblos también gozan, tienen condiciones con las cuales. Entonces, yo desde acá te hago una pregunta. ¿Cómo podríamos entender la muerte en la población baja? No en las élites, no en los tlatoanis, no en los, entre comillas, estos sacerdotes, sino cómo comprenderíamos el ritual de la muerte. Lo señalo porque parece que cada vez que escarban los arqueólogos, siempre es sacrificio. Todo para ellos es sacrificio. O sea, pero yo no entiendo cómo eran los rituales de enterramiento, si se enterraban, o al cuerpo cómo lo trataban. No entendemos nada de eso, porque, repito, lo que hacen los arqueólogos es que escarban y todo, ahí está sacrificado, ya ven, como decía Sagún, la verdad, Sagún, ¿no? Entonces esa es su comprobación. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo era la condición de la muerte en el pueblo? No en esta condición de las élites, sino cómo era el ritual de la muerte. Y bueno, yo con eso me quedo, con esta pregunta, y te reitero mis felicitaciones, de verdad, esta tesis me gustó y me provoca muchísimas preguntas, y de verdad me sigue motivando para seguir diciendo que los arqueólogos se siguen inventando cualquier cosa, y todo tiene que ver con un ritual de los dioses, y se olvidan de la vida cotidiana. Entonces, te felicito, Elías, extraordinario el trabajo, muy bien escrito, felicidades. Gracias. Bueno, la primera pregunta encaminada al cómo deconstruir el cómo se deconstruye, me dijo estos textos, bueno, los textos del indígena que escribe, ¿no? Que escribe todos estos mitos. Yo creo que es una tarea muy difícil, pero creo que no imposible, ¿verdad? Yo creo que es difícil porque efectivamente quizá estos textos son una de las primeras fuentes a las que nos podemos acercar, ¿no? Incluso llegan a ser parte de esas fuentes primarias. Yo creo que dentro de ello hay que tener claro las cosas. En mi caso, el Códice de Chimalpopoca es un texto que se llevó, si no me equivoco, a Francia, y de un náhuatl se tradujo a un francés, de un francés se tradujo a un español, y de un español se trajo a un español latino, por así decirlo, ¿no? Entonces estamos hablando de que hubo un proceso, que claramente fue transformando el discurso, porque si algo hay que tener presente es que muchos términos en la lengua original náhuatl no se pueden o no pueden ser abarcados en el español, ¿no? Incluso yo lo mencionaba hace rato, el tonal, y esa energía con la que uno se carga desde el nacimiento.
Pero incluso esa energía no es la descripción total del alma, como incluso yo lo mencioné. O sea, es un acercamiento. Y entonces para deconstruir hay que tener claro esto, que hay términos que no podemos creer porque estos términos jamás existieron en el pensamiento indígena, ¿no? Algo que pasa muy recurrente es cuando se refiere al Mictlán como un inframundo, ¿no? Estamos hablando de que un inframundo, como nosotros lo conocemos, es un lugar a donde van las almas como algo de perdición, ¿no? Pero yo creo que un inframundo, un lugar de perdición no existió en el pensamiento indígena. Entonces, yo creo que el empezar a deconstruir es empezar a buscar todas estas interpretaciones de una manera diferente, ¿no? El poder reivindicar estos términos y utilizar un poco más la lógica, ¿no? Esta lógica que nos dice, este término no pudo haber existido en la lengua original porque claramente estamos hablando de que son elementos que no se construían o que no se tenían incluso en la vida de los indígenas, ¿no? La siguiente pregunta acerca del ritual de la muerte, pues yo creo que como en todas las épocas, ¿no? Muchas veces la clase baja no tiene el privilegio de contar su historia, ¿no? Y lo vemos incluso con la misma academia que repite y repite la historia de los vencidos, ¿no? Pero ¿cuáles vencidos, no? Más bien, incluso muchos dicen, ¿no? La historia es de los vencedores, pero ¿por qué tiene que ser así, no? Yo creo que el empezar a trabajar con esto nos abre a una nueva experiencia de decir, vamos a estudiar, pero no a los dioses, ¿no? No vamos a estudiar estos rituales. Incluso, como bien lo menciona, este trabajo se deriva muchas veces de los arqueólogos, ¿no? Y los arqueólogos, obviamente, que le dan más divulgación a una tumba que apareció con un perro, que apareció con vasijas, que a una simple tumba en la que apareció la persona, ¿no? Y es que muchos de estos rituales, obviamente que tenían que ver con su clase social o con la forma en la que morían, porque eso sí es cierto, ¿no? La forma en que morían decía mucho, y dentro de ello pues era eso. Por ejemplo, cuando las mujeres morían en parto, a lo mejor no se les acompañaba de tantos elementos, pero tenían que ser las mujeres veladas constantemente, porque se creía que ellas al morir su cuerpo se cargaba de un poder mágico, de energías que eran capaces de inmovilizar al enemigo, y entonces los enemigos de otros pueblos llegaban y cortaban partes del cuerpo, ¿no? Como el cabello, los dedos, y lo ocupaban como un amuleto, ¿no? Entonces, yo creo que desafortunadamente nosotros no podemos hacer un trabajo de arqueología porque no estamos preparados para eso. Pero si en nuestras manos estuviera, pues sería importante reivindicar esto, ¿no? Reivindicar y no nada más divulgar a todos esas tumbas que son bellas por todos los elementos que contienen, sino también reivindicar el pensamiento indígena de esa manera, ¿no? Con un trabajo en el que se le dé voz justamente, o se les dé historia a todas estas personas que no alcanzaron una élite para que su historia pudiera ser escrita. Muy bien, muy bien. Estaba escuchando con mucho interés. Me sumo a la felicitación de mi estimado amigo y colega Amado, y extiendo la felicitación a tu familia, amigos, desde luego muy bien orientada y realizada la parte de la asesoría de Abraham para concluir, y muy empeñado y empeñoso tu trabajo, y yo creo que los resultados a los que llegas como un primer piso son bastante buenos, y las observaciones que te hizo Amado hay que tomar nota, sí, y hay que pensarlas, ¿no? Yo veo muchas cuestiones en la tesis y voy a tratar de resumir algunas de las ideas, ¿no? Tu exposición también me gustó porque relacionaste muy bien la formación, la situación del historiador
con el contexto del ambiente de prepa en que subieron al colegio que escuchamos en el patio, ¿no? Sí, es un ambiente de prepa el que han impuesto las últimas rectorías, ¿no? Justamente para ir minando la capacidad crítica e intelectual de esta universidad. Entonces, en los últimos 41 años que yo tengo en esta universidad, jamás había visto un festejo de 14 de febrero como el que vi aquí el martes 14, ¿no? Que era como si fueran como de secundaria, inducido por la rectora, inducido por el director, y los, como diría mi abuelita, lo voy a decir, los labradones de 21 o 20 años sintiéndose chamaquitos, ¿no? Jugando a ser adolescentes de la secundaria, no sé cuál secundaria, ¿no? Seguramente la ley sí tiene derecho a eso, pero en eso han convertido la institución. Entonces tú relacionaste esto y lo digo porque de tu generación, 18, ¿no? Sí. Entraron 90, poco más de 90, y me doy de topes si se van a titular con tesis 7. No, me doy de topes. Lo más probable es que se van a titular menos de 5 con tesis. ¿Y qué pasó con los otros 80 y tantos? Pues seguramente estuvieron el 14 ahí, dándose los besos y los chicharrines y todo eso, y van a llegar a su casa y van a decir: yo ya soy historiador, algunos, y ¿cómo les dices? Es que tengo promedio de 10. Entonces a tu familia, a todo el mundo le digo: no se crean si un alumno tiene alta calificación en esta universidad, pregunten si tiene o no tiene tesis. Ese es el criterio de calidad, porque en presencia, en persona, en una pequeña discusión con unos rectores, me decía: ay, Marco, es que hoy tienen mejores calificaciones. Y literalmente le dije: pues te aviento la apuesta, porque mis alumnos de los 80, para que yo les pusiera un 8, era muy difícil. ¿No? Hoy tengo que poner 9 y 10 a alumnos que antes no sacarían 6, pero eso los últimos 15 años. Entonces, que no vengan con el cuento de que tengo 10, tengo 9 y me titulo por promedio. Literalmente la universidad está regalando las tesis y las titulaciones porque está colapsado el sistema, ¿no? Está colapsado, no solo en la facultad, en todos lados. Entonces, cuando encontramos un alumno como Elías y como otros que se van a titular, incluso su amigote Luis, que está aquí filmando, ¿no? Pues son, la verdad, chicos excepcionales, porque a pesar de que el ambiente ha sido totalmente contrario a que desarrollen su formación, han mantenido una voluntad de titularse con tesis, y más aún hacer una tesis de calidad. Entonces eso tiene mucho mérito, muchísimo mérito, porque es mantener en alto la aspiración, pues que yo no creo que la tengamos nada más nosotros, yo creo que el pueblo de México, por lo menos, ¿no? La aspiración de superar las adversidades y salir adelante. Pero quienes dominan la universidad en los últimos 30 años, y particularmente la peor etapa que estamos viviendo en el colegio de historia, pues están empeñados a ocultar esto, y entonces regalan los títulos y los mantienen enajenados, jugando como chamaquitos de preparatoria, en el mejor de los casos de primero de preparatoria, pero más bien como de secundaria, pero académicamente están desarmados y no pueden hacer una tesis. Entonces, cuando de los 90, 4, 5, hay incluso unos programas, unas generaciones que solo 3, ¿no? Y está cayendo la titulación, pues lo que vemos es la voluntad de resistir, y no solo eso, sino de trascender en su contexto. Bueno, entonces por todo esto realmente te felicito, Elías. Cuando te conocí como alumno, que obviamente, como todo el mundo sabe, y tu familia si no sabe, pues a mí no me dejan dar clase en los primeros semestres, me dejan clase hasta el último.
porque no puedo contagiar, ¿no? Aunque no he tenido ninguna enfermedad, mucho menos COVID, pues los vaya a contagiar de espíritu académico, crítico, ¿no? Entonces, pero cuando te conocí y conocí tu trabajo, me llamó mucho la atención las ganas y la pasión que tenías en el tema. Y ahorita que lo expusiste lo entiendo, ¿no? Era algo que traías ya desde chiquito, claro. Y por eso la importancia de que los temas los tienen que escoger ustedes, ¿no? Tienen que venir de adentro, porque el tema los va a acompañar, en mi opinión, no solo la licenciatura, sino probablemente toda su profesión, ¿no? Bueno, este gusto lo demostraste y yo creo que está bien realizado. Los 4 capítulos, las 120 y pico de páginas que entregas me gustaron, están bien presentadas, están bien escritas, fundamentas bien historiográficamente, hacen la investigación muy interesante. Ahí tengo nada más un agregado, recomendación. Un anexo hubiera quedado muy bien y a mí me hubiera gustado, después de la página 112 me gustó más, me gustó mucho Don Filo, ¿no? Y un anexo donde tuviera la transcripción de la entrevista sería formidable, porque sí, sería mucho la tesis, ¿no? Y además es un testimonio en que efectivamente trabajaste en la fuente oral, ¿no? Entonces era cuestión nada más de transcribirlo y meterlo al anexo. De todos modos la tesis está bastante lograda y estás saliendo por la puerta grande, por la que tienen que salir los historiadores. Y entrando en el tema, yo creo primero una segunda observación, metodología. Hoy está de moda que sí, estudio cualitativo, cuantitativo, porque en la facultad, como no se hace investigación realmente en el área educativa, ahora en el doctorado de nosotros, ¿no?, del cual también participa el doctor Abraham, pues la investigación puede ser cualitativa o cuantitativa, y entonces ya se contagió el resto de la facultad. Pero el historiador, por esencia, en más del 90% de los casos es investigación cualitativa, antes de que supiera que era cualitativa. ¿Me explico? Algo en la demografía histórica, historia económica, etcétera, ahí se trabaja a veces historia cuantitativa, pero el trabajo del historiador es por naturaleza cualitativo, porque incluso selecciona del pasado unidades de análisis, ¿no? Selecciona de la espacialidad lugares o momentos que tienen que trabajarse. Entonces no es necesario que hables de corte cualitativo, esa es la moda que quieren poner, pero el historiador sería el rey del análisis cualitativo. Y en todo caso, los demás disciplinas que aprendan, ¿no? Sí. Eso para fortalecer. Yo creo que los dilemas que yo veo en el futuro de tu investigación empiezan por ti. Veo mucho futuro de que continúes esto, estoy seguro que tu familia te va a apoyar mucho, pues están aquí presentes y tus amigos también. Vas a tener dilemas en la maestría que puedas estudiar y entre más pronto mejor. Yo veo posibilidades desde luego por el terreno historiográfico en la maestría de la UAM Escapuzal, de la cual yo soy fundador, ¿no? Y te aseguro que el tema va a interesar ahí mucho. No sé si haya gente especializada en este tema, porque yo ya tengo un buen rato que no tengo comunicación con ellos, pero es maestría y doctorado y obviamente tiene beca. Ese es un muy buen espacio. Desde luego que el alma mater de la UNAM siempre tiene la gente capacitada y todo. Y luego, en el caso de aquí de Puebla, pues el único espacio que veo es el instituto, ¿no? Y dentro del tema, el único lugar donde veo que se puede alojar es la maestría en antropología sociocultural, también la de ciencias del lenguaje por el tipo de manejo del tema. Entonces, más bien creo que tus dilemas van a ser dónde sí. La recomendación es que no te pares. Como dice el maestro López Obrador, que la verdad yo lo admiro mucho, no te pares ni para tomar aire. O para tomar, como dice Muelle, sobres, ¿no? Hay que seguir con la maestría y continuar con algo relacionado con el tema, ¿no? La manera como lo abordaste, como entraste, es ya accediste a un primer estadio, ¿no?
¿Cuáles serían algunas de las observaciones que yo veo? Uno, y creo que el doctor Amado fue muy puntual. En la medida que se desarrolle más la historiografía y los historiadores en México rompan la estructura también de dominación que ha habido, nuestra historiografía va a ser más fuerte y historiografía mata antropología y arqueología. No se ha entendido así y por eso domina una forma de ser historiográfica o una forma de historiografía muy relacionada con la forma de dominación política y cultural que tiene el país, ¿no? Solamente te voy a nombrar tres personas, por ejemplo. Hay un trabajo sobre la nueva arqueología que fue tan polémico que al pobre Manuel le fue como se llama Manuel Gándara, todavía vive, y Manuel Gándara hizo su doctorado en Estados Unidos con Ken Flannery y Joyce Marcus, grandes arqueólogos americanos, y puso en cuestionamiento todo el conocimiento arqueológico mexicano. Obviamente que eso se divulgó muy poco, llegó a ser director de la ENA, es un queridísimo amigo mío y ex militante del Partido Comunista también, no lo digo abiertamente, y no lo mandaron a las catacumbas porque es muy resistente, pero él es uno de los que empezó a cuestionar el tipo de conocimiento que se produce en la arqueología mexicana, el que te comentó un poco más y el que tú también ya viste, ¿no? Sí. El otro, lamentablemente también amigo mío, incluso también joven, para aquellos años, ya falleció, se llama Luis Vázquez, se llamaba Luis Vázquez, y él, su tesis doctoral en Francia, fue un estudio sobre cómo se había estado produciendo conocimiento en el INAH y el tipo de conocimiento que se producía. Y también, voy a poner un ejemplo, está en función de los presupuestos. Entonces, el norte de México no hay presupuestos casi, hay muy poco presupuesto. Sin embargo, los pocos arqueólogos o etnólogos que llegan hacia el norte, pues lo que ven es territorio abierto para explicar, pero no hay el mismo presupuesto que para estudiar la zona central por relaciones de turismo, ¿no? Ahora lo estamos viendo en la zona maya también. Hace unos 20 años, el Román Piñachán, que era un gran sabio mesoamericanista, hizo una sistematización sobre lo que sabíamos del mundo antiguo en estos espacios, y él señalaba que lo que habíamos descubierto era, para esa época, hace más de 20 años, unos 30 años, era menor para él al 20%, y que estaba realmente todo por descubrirse. A mí me llama mucho la atención el texto porque sistematiza cuáles eran las grandes ciudades que había. Y para el caso de la zona maya, solo mencionaba como grandes ciudades, obviamente, parcialmente Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, Tikal, no más de 5. Hoy sabemos que hay muchísimas más, al menos 20 más de las que Piñachán identificaba. Es una proporción, justamente el 20%, ¿no? Eso nos habla todo lo que no conocemos, nada más del mundo maya, ¿no? Luego la parte de Mesoamérica está súper compleja si nos salimos del mundo náhuatl, ¿no? Y nos empezamos a mover a los otros espacios. Luego viene lo que se llama Oasis América, que está un poquito arriba de Mesoamérica, y luego Aridoamérica, estamos todavía más empanados, ¿no? Lo van a hacer los arqueólogos harán el trabajo arqueológico, pero el trabajo de revisión fuerte, incluso el saber arqueológico, tienen que ser historiadores, pero no los historiadores que están formando el colegio histórico, ¿no? Estos que en la primer día de clase de estudios históricos les hacen poner la liberación maya, y luego que los penachos, y luego que los códices, y luego la paleografía, y no ven nada. Historiadores como tú,
jóvenes que tienen que seguir estudiando maestría, doctorado, postdoctorado y meterse a hacer investigación. A mí me da alegría porque yo sé que esa parte del Colegio de Historia se está produciendo desde hace muchos años. Incluso la muestra es ahora llamado, ¿no? Amado y ahora son una muestra de que hay un tipo de historiador formado en el colegio de alto nivel. Pero si revisamos su generación, estaba por el estilo los demás. Claro, no iban al 14 de febrero, pero en todo caso sí iban a la vaca cervecera, ¿no? A echar sus cervezas. Cambiaron los tiempos, ¿no? Pero de todos modos, yo creo que hay un sector del Colegio de Historia que va a formarse como historiador. Yo sinceramente te veo a ti en esa posibilidad, la deseo y la esperaría también. Gracias. Pero sí hay que trabajarle muy duro. La cuestión de la muerte que tú planteaste te abrió toda una perspectiva, ¿no? Historizar este asunto, ¿verdad? Y historizarlo, lo que mostró, que yo creo que es el comentario, te apegas a un punto, pero hay que abrirlo todavía más. Y luego pensar en algunas expresiones que tuviste, por ejemplo, bueno, hago un paréntesis porque está Diego de Larga y está también, no solamente es la conquista como destrucción y como dominio, sino la conquista como supresión de la memoria y del pasado, justamente para poder dominar. Entonces, este orden, que es historiográfico para nosotros y que fue trágico para los pueblos que lo viven, está presente en uno. Por ejemplo, tú usaste una expresión que como la historia corresponde a los vencedores y parece como un término que repetimos, pero te voy a poner dos ejemplos sencillos. La guerra de Vietnam, el vencedor fue el pueblo de Vietnam. Sin embargo, la historia la sigue escribiendo Estados Unidos, que fue el derrotado, humillantemente derrotado. Aunque en las películas, ¿no? Y posterior parece como que ellos ganaron, pero fueron derrotados, apaleados, sacados. Es algo que vivimos, ¿no? Y si tú vas a Washington, en el monumento de Vietnam, están las placas donde van miles de norteamericanos a llorar sus muertos, miles, cientos de miles ahí, ¿no? Y la tuvieron que poner muy cerca del monumento a Lincoln, porque es una derrota que les duele. Sin embargo, te la presentan como victoria. Luego, si nos vamos al mundo antiguo, aparentemente Grecia ganó con Darío y con Jerjes en las guerras con los persas, pero en realidad perdió Occidente, porque no pudieron conquistar esas civilizaciones. La verdad es que ahí surge un mundo distinto que aún hoy está en choque, ¿no? Siria, Irak, Irán, ¿no? El mundo árabe. Sin embargo, la historia nos contaría como que ellos fueron los vencedores. Entonces, me explico, tenemos que reflexionar sobre muchos conceptos que tenemos para poder entrar a estos temas a fondo. Y ese camino sí es teórico historiográfico y desde luego de conocimiento histórico profundo. Y es un camino largo, ¿no? Yo hacía estos comentarios, te haría preguntas básicamente de cajón, porque me parece importante reflexionarlo, ¿no? Seguramente Don Filo te dejó una fuerte idea, pero Don Filo está en el siglo XX, ¿no? Entonces, hay restos, o como se diría, voces del pasado que nos llegan hasta acá, sí, claro, ¿no? Pero esas voces, ¿qué tanto están en el pasado? ¿Qué tanto están construyendo mitos desde el presente? Tú, como historiador ya prácticamente, ¿cómo piensas que este manejo de la historia oral
nos puede ayudar, realmente. O sea, independientemente que nos significa mucho respeto a Don Filo y qué bueno que esté, pero obviamente no podemos pensar que es pensamiento, vamos a decir, químicamente puro mesoamericano. Sí. ¿Me explico? Pero de la misma manera vamos a encontrar muchas cuestiones. Por ejemplo, en las historiográficas, pues Amado, que ha trabajado mucho esto, su propia tesis de licenciatura es sobre el pesosomo, ¿no? ¿Cómo podemos acceder, ¿no?, a esa parte de una memoria que fue destruida o taponeada por todos lados y que tenemos que encontrar la manera? O sea, es realmente un reto, ¿no?, para los historiadores. Tenemos una gran ventaja que esperemos que se mantenga. El año 2018, los mexicanos, a través de su voto, tuvimos la voluntad de iniciar un cambio. Esperamos que se produzca. Todo apunta a que hay esa intención de un gran sector, empezando por el presidente. Seguramente no toda la clase política lo ve así. La universidad, la clase política está aliada con el presidente, pero en realidad está trabajando bajo el modelo vallista, ¿no? Entonces los camaleones están por todos lados. Si sigue abriendo camino esto, los historiadores como ustedes, los jóvenes nuevos, y no dejamos atrás a los mayorcitos, pero sobre todo para ustedes, va a ser un reto porque no se puede pensar un nuevo régimen sin una nueva historiografía. ¿Me explico? Es decir, al nuevo régimen va a haber nueva historiografía, y esa nueva historiografía es el puente que va a haber entre un sector generacional que está presente, pero sobre todo los que vienen. Pero el asunto es si los que vienen van a tener la fuerza, la inteligencia, la constancia y la preparación para producir esta nueva historiografía. Ya no la historiografía, digamos, osificada del régimen, voy a usar la palabra del régimen priista, sino una nueva historiografía, un nuevo pasado. A lo que Florescano llamaba, y el propio Aguilar también, un nuevo pasado mexicano. Sí, pero ellos lo pensaban organizar, pero resulta que era un pasado que ellos organizaban para requerir el presente. Pero ante un cambio de régimen sí se va a ver este problema, sí lo van a ver. Ojalá me tocara verlo a mí, pero espero que no me alcanza porque son procesos de largo alcance. ¿Cómo piensas tú tus temas de investigación a futuro en términos de una nueva historiografía en ese tipo de cosas? Eso sería lo que me gustaría que reflexiones sobre eso. Reiterarte la felicitación y que es un gusto estar en tu. Gracias. Sí, bueno, justo como mencionaba, ¿no? Yo creo que una de las fuentes que nosotros podemos rescatar para esta nueva reestructuración historiográfica es la historiografía oral, ¿no? Perdón, la historia oral. La historia oral, porque de esa manera nos permite ver una percepción de las cosas nueva y directamente, ¿no? En mi caso, cuando realicé la entrevista con el maestro Filo, fue una experiencia sorprendente, porque no era lo mismo tener un libro acá, leerlo, que poder cruzar palabras, abrir un debate, entender justamente la perspectiva actual en la que él vive, que incluso él estudió también aquí en la UAP, antes de que fuera UAP, sino UAP, sino también, aparte de eso, viajó por el mundo. Entonces se formó de una nueva construcción social, histórica y personal, ¿no? Entonces, para estas nuevas historiografías que vienen, y que creo que es una tarea muy difícil, pero que yo creo que el trabajo constante nos va a poder alcanzar esa meta. Yo creo que es eso, ¿no? El poder dejar de un lado esas fuentes que siempre han estado ahí en la academia, ¿no? Y justamente, como yo lo comentaba anteriormente, no la academia como una enemiga, ¿no? Pero tampoco como una historia del indígena, ¿no? Bueno, en mi tema, en mi caso, del indígena. Yo creo que hay un trabajo
en donde justamente hay que convivir con la persona, hay que acercarnos a la persona y encontrar esa voz que muchas veces no puede ser expresada, porque justamente ellos necesitan quizá de alguien que sepa escribir la historia, ¿no? De alguien que sepa contarla, de alguien que sepa narrarla. Ellos solamente están siendo parte de una vivencia, pero nosotros como historiadores tenemos que sacar lo mejor de eso, ¿no? Lo mejor y sobre todo buscar una reflexión, ¿no? Dejar sobre todo de buscar estos premios que muchas veces se otorgan, ¿no? Estos reconocimientos que se les da a la academia por sus tantos años de trabajo, ¿no? Pero que al final de cuentas su trabajo sigue siendo el mismo, porque la publicación de un nuevo libro cita al mismo libro que se escribió hace 10 años por el mismo autor y es una cita constante de que entre nosotros nos citamos y entre nosotros volvemos a repetir la historia, ¿no? Entonces yo creo que para llegar a esta nueva historiografía, pues es necesario eso, ¿no? Un trabajo un poco más de campo en el que se pueda comenzar a interactuar con el sujeto histórico, teniendo claro que lo que vivimos hoy es la historia del mañana, ¿no? Y en el caso de cuando trabajamos historia en la que ya no podemos en la que no pudimos estar presentes, por así decirlo, yo creo que es necesario mirar a un lado al sujeto al que queremos estudiar, ¿no? Porque muchas veces, justamente como lo comentaba el profesor Amado, se escribe para las élites, se escribe para todos aquellos que son personas de altos cargos, pero se deja de ver al sujeto que siempre está ahí, ¿no? Que pasamos todos los días y lo vemos, pero que no tiene mayor relevancia dentro de un sistema político, ¿no? Entonces yo creo que la tarea de la nueva historiografía está en hacer un trabajo un poco más de campo, en poder restablecernos estas nuevas ideas. Muy bien, muy bien. Pues le cedemos la palabra al profesor y doctor de catequesis. Doctor Abraham. Muchas gracias. Pues no deja de ser motivo de una enorme satisfacción y alegría. Elías finalmente este último momento del proceso de formación. Me da mucho gusto acompañarte en este momento y haberlo hecho durante el transcurso de la realización de la tesis. Creo que como comunidad académica no deja de ser motivo de gran satisfacción y orgullo que alguien, como ya se ha mencionado, opte por titularse de esta manera, ¿no? Es decir, con toda la legitimidad propia del trabajo del historiador que desarrolla la capacidad de contar una historia de acuerdo con los cánones establecidos por la misma disciplina. Yo creo que, como dice el doctor Marco, es la mejor forma de legitimarse y de egresar de una carrera tan particular como esta. Por eso, pues, muchísimas felicidades, Elías. Y como ya lo han dicho mis compañeros colegas, pues la felicitación se extiende siempre a los familiares, a los amigos, sobre todo a la familia, que sabemos que es pieza clave en la consumación de este éxito personal. Es la primera institución social por antonomasia, la que nos da todo el apoyo y está con nosotros en nuestras alegrías y fracasos. Sin la familia, definitivamente esto no sería posible. Así que felicidades a los familiares, también a los amigos, pues agradecer las puntuales, muy oportunas y precisas observaciones que han hecho mis compañeros colegas, especialmente las observaciones de un experto en esta materia, como es el doctor Amado, que efectivamente sus comentarios apuntan a posibilidades muy promisorias de poder continuar con esta línea temática. Así que mi agradecimiento por las observaciones, los comentarios tan atinados
refinados, tan profundos, tan pertinentes con relación al trabajo que realizaste y también pues, las observaciones de Marco, ¿no? Que bueno, pues es el decano del Colegio de Historia, ¿no? Desde su amplísima experiencia, asesor de tesis, ¿no? Y formador de una escuela dentro de la escuela, ¿no? Entre los que estamos incluidos efectivamente el doctor Amado y un servidor, pues también se agradece, ¿no? La posibilidad de que amplíen y enriquezcan una perspectiva y un trabajo de inicio, ¿no? Sobre una temática. Yo quiero comentar que cuando Elías llegó conmigo, él traía ya un nivel de avance importante en su trabajo de investigación. Él había hecho ya una exhaustiva revisión historiográfica sobre lo que las grandes vacas sagradas de la Academia Mexicana de la Historia han dicho y han escrito sobre este otro tan enigmático, este otro tan distinto y desconocido para nosotros. Pero Elías venía acompañado de una gran angustia, porque después de hacer toda esta revisión, particularmente desde la corriente del leonportillismo, Elías pensó que ya nada más se podía decir acerca de este tema. Él me dijo que después de leer todo lo que tuvo que leer, creía que ya no se podía decir otra cosa y que el tema estaba agotado. Incluso le llegué a escuchar decir en el primero de nuestros encuentros que tal vez se había equivocado en la elección del tema. Tenía ya un gran avance. Plantearse a esas alturas la elección de otro tema y echar a la basura lo que ya se había hecho, pues obviamente lo tenía en crisis, estaba muy angustiado. Y lo que hice yo fue abrirle una ventana de percepción, entre otras muchas, con relación a un tema como este y a las posibilidades de seguir trabajando. Y lo que le mostré fue pues un conjunto de herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas, a partir de las cuales lo que se podía hacer no era distinguir cuál de estos relatos de las grandes vacas sagradas era más verdadero que otro, sino más bien agarrar esos relatos y transformarlos en un objeto de estudio y de análisis historiográfico, que tiene como propósito desentrañar cómo ha sido construida la imagen del indígena desde la academia y contrastarla con lo que uno de estos indígenas en resistencia en la actualidad tiene que decir sobre lo que han dicho con relación a él y a su cultura. Y cuando le planteé a Elías la posibilidad de derivar el trabajo en esta dirección, pues a él le gustó mucho la idea, porque vista desde esta perspectiva el tema, obviamente se abre a un montón de posibilidades y en el desarrollo de la investigación misma, Elías se fue dando cuenta de que efectivamente había todo un gran territorio inhóspito con relación a esta otra perspectiva y que lejos de lo que él pensaba en realidad, hay mucho que trabajar con relación a este tema. Con respecto a estas operaciones de constructiva, apenas se está empezando a hacer. Y esto es así porque, como ya lo han comentado, y como lo dice el propio Guy Rosado, en relación a un tema como este en México,
pues lo que ha dominado y hegemonizado es esta corriente neoporfirista, por un lado, pero por el otro, Guy Rosat señala que el indígena se ha convertido en el gran prisionero de la antropología y sus historias siguen siendo contadas por los antropólogos, y esto parece no molestar a nadie y especialmente a los historiadores. Pero esta situación ha traído dos consecuencias negativas. Por un lado, la ausencia de una profunda reflexión historiográfica sobre este tipo de temas, y por el otro, ha traído como consecuencia el hecho de que en México, hasta nuestros días, se carece de una auténtica y novedosa historia precolombina, hecha por historiadores, contada por historiadores y pensada desde el horizonte de la historia. Entonces, esta antropologización del indígena pues ha traído efectos negativos, incluso hasta perversos, no solo en el plano de la historiografía nacional, sino incluso hasta en el destino de estos mismos sujetos antropologizados, porque esta antropologización que se ha hecho sobre ellos ha terminado por transformar a los indios reales en indios meramente folclorizados, y al folclorizarlos, pues entonces los han despojado de sus antiguos signos de identidad colectiva, que es en donde realmente recae la condición de su propia historicidad. Lamentablemente, hoy en día, los indios de México son más conocidos y más visibles por el deterioro de sus niveles de vida, por la desaparición gradual, calculada, programada de sus propias culturas, que por la pésima forma en la que siguen siendo presentados en los libros de historia, en la prensa y en el cine. Entonces, hemos llegado a tal confusión y manipulación que esto ha dado lugar a la producción de miles de indios de papel. Y esto nos impone la titánica, gigantesca y enorme tarea de empezar a realizar una arqueología de esos discursos como el único medio posible para empezar a preparar el terreno que dé lugar a una nueva historia antigua y a una nueva historia de 5 siglos del mundo indígena. En este sentido, me parece que en el centro del asunto, que es lo que hace Elías, no es tanto repensar al indígena para el caso de lo que él hace, sino más bien repensar las representaciones que han sido construidas sobre él desde el aparato oficial de la academia. Y creo que esta operación pensada de esta manera puede empezar a abrir futuros senderos, no solo para la historia antigua americana, sino incluso para la misma historia colonial. Es decir, si asumimos la idea de que la historia se hace desde el presente y en el presente, entonces nosotros como historiadores tenemos el enorme reto y el gran desafío de empezar, como se dijera, ¿no?, a buscar las formas de entrarle de otra manera al tratamiento de este tipo de temas. Decía Marco, ¿no?, Filo es un hombre del siglo XX, ¿no? Sí, pero es un indígena. Y quizás
tenga mayores elementos como para poder descifrar esos mensajes del pasado que sobrevivieron, ¿no? Recuerdo que cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todavía alcanzan a preguntarle a O'Gorman que qué pensaba con relación a este movimiento indígena. Y O'Gorman respondió con su desplante de costumbre diciendo: ese movimiento para mí es muy sospechoso, porque el que habla es un mestizo. Y lo que es más, tiene más de criollo que de mestizo. Yo de entrada pongo bajo sospecha su discurso. Si es un levantamiento indígena, quiero hablar con un líder indígena, no con este señor, ¿cómo dice que se llama? Marcos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es decir, nos hace pensar. Y luego agrega el propio O'Gorman: es que este Marcos, pues es como el León Portilla de esos indígenas de la izquierda, ¿no? Si está hablando por ellos, ¿no? ¿Por qué no hablan del indígena? Y nos dice desde su palabra. Me parece muy interesante el asunto, ¿no? Hoy en día tenemos ya varios indígenas que han llegado al SNI. Hay indígenas que están ocupando departamentos de investigación en varias universidades del país importantes y que ni siquiera se lleva un registro desde el INEGI. ¿Cuántos indígenas ya llegaron a la academia con esta formación, digamos? ¿Y cuáles son los proyectos que están realizando de rescate y recuperación de la historia de sus propias comunidades, ¿no? Bueno, no deja de ser polémico y controvertido, pero arrojo el dato y lo pongo sobre la mesa porque me parece que eso es esperanzador. Me parece que por ahí puede venir la construcción de una nueva historia a través del desciframiento que puedan hacer los indígenas actuales sobre esos indígenas del pasado, ¿no? De los que hablaba generalmente el doctor Amado, ¿no? Sí, algo se estaba moviendo y creo que tu tesis pone en el centro, ¿no? de esta cuestión las posibles vías, las posibilidades a futuro de generar nuevas formas de acercamiento a un pasado que quedó prácticamente desaparecido. Entonces, por eso, bueno, me parece atinado el trabajo, la manera en la que se pudo haber derivado. Creo que hoy más que nunca el reto es precisamente encontrar formas de construir de otro modo la identidad y la memoria de los mexicanos de hoy, ¿no? Y empezar a problematizar de otras formas antes de asumir una actitud meramente receptiva sobre los discursos que hasta la fecha conocemos sobre el indígena, ¿no? O ese otro tan enigmático. A mí me gustaría que pues nos contaras, Elías, ¿no? ¿Hasta dónde te cambia la percepción del tema y del indígena? Tu conversación que tuviste con este maestro Phil, ¿no? ¿Qué tanto se desplazaron tus ideas y tus criterios de inicio? Básicamente, eso. Sí. Bueno, pues para mí fue muy complicado el darme cuenta de la realidad, ¿no? Porque justamente como lo mencionaba, el proceso de mi tesis pues fue basado en la academia, en textos que incluso yo admiraba de escritores como el arqueólogo Matos Moctezuma, ¿no?
que era de quien leí una de sus primeras obras y que fue incluso que me fue acercando al tema. Pero incluso dentro de eso es complicado y es bueno saber que no siempre la persona que admiras es realmente la que te está diciendo la verdad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque eso me abrió el panorama a muchas cosas. Cuando justamente yo tuve las primeras conversaciones con usted y me decía que mi trabajo ya estaba bien, pero que podíamos darle otro rumbo, y sobre todo como sugerencia, yo creo que fue ahí donde me di cuenta, ¿no?, de la realidad. Y cuando uno se da cuenta de la realidad, pues la realidad siempre incomoda. Y te das cuenta que muchas veces tú también eres parte del problema. Porque si tú no lo analizas desde antes, estás contribuyendo a que nunca salgamos de ese hoyo negro. Cuando yo me acerqué al maestro Filo, pues incluso fue complicado porque nunca pude establecer una comunicación con él. Fue un día que un amigo que no pudo venir me dijo, vamos, yo te acompaño. Y fue como uno toma el valor de ir, porque ya sabe que no va solo. Tomamos un camión a un lugar que no sabíamos tampoco cómo llegar, que preguntando pues pudimos encontrar, que incluso te llena de miedo porque sabes que es una persona que vive en resistencia, que tiene problemas políticos y que cuando tú ves el camino pasas 1 kilómetro del centro de Santa Clara y a media carretera te baja la combi y te dice, éntrale por esa vereda y ahí va a estar el maestro, ¿no? Entonces, todo eso incluso es nerviosismo, es miedo, pero pues uno, como bien lo dije al inicio, ¿no? Hay que estar comprometidos con nuestra investigación, con nuestra realidad, y eso era algo que yo quería, ¿no? A mí nadie me estaba obligando a ir, yo estaba ahí por gusto, por querer conocer cómo es la realidad de un indígena vivo en resistencia. Cuando yo llegué ya con él, fue incluso el primer encuentro algo complicado, porque pues ni yo lo conocía ni él me conocía, entonces a cierta distancia cruzamos palabras, me dijo que a quién buscaba, le dije, me acerqué a él, me permitió pasar a su terreno, ni siquiera a su aula todavía, a su terreno, entré y ya le comenté un poco acerca de cuál era mi intención, de qué estaba haciendo y qué estaba estudiando, y me dijo, siéntate. La entrevista bastante fluida, bastante armónica, y fue ahí donde me empecé a dar cuenta de cuál era realmente la realidad, ¿no? Y que uno en todo momento debe de respaldar sus palabras con sus actos, justamente como lo hizo el maestro Filo, que como les mencionaba hace rato, él se dio cuenta que está en un país que discrimina, en un país que no respeta los derechos, y dijo, lo mínimo que puedo hacer es romper mis documentos, porque yo no pertenezco a este país, porque yo tengo otra realidad y tengo otra perspectiva del mundo, ¿no? Y entonces fue lo que hizo. Y el poder encontrar a una persona que lleva esos actos a una realidad dentro de su cotidianidad, porque él no puede trabajar en una escuela aunque sabe inglés, porque él no puede ocupar un cargo público, porque no puede entrar a cualquier empresa, porque rompió sus documentos, porque él no tiene un papel oficial, pero tiene una identidad que es aún más grande, que es la del maestro Filo, la de enseñar, la de poder demostrar que el pensamiento indígena siga en resistencia, ¿no? A mí algo que me llamaba tanto la atención es ver cómo llegan los niños de entre 8 y 14 años, llegan a su escuela muy entusiasmados y llegan y se ponen a platicar con el maestro, le piden aprender cosas y el maestro siempre teniendo claro cuál es su meta, una educación laica y gratuita, en ningún momento les cobra, en ningún momento habla de religión, él siempre respetando su postura. Después de la entrevista fue muy importante ver cómo incluso él construyó una pirámide, la de la imagen, y te estás dando cuenta de cuál es la realidad que él vive, ¿no? Te estás dando cuenta que él realmente respalda sus palabras, que no es un discurso de dientes para afuera como incluso nuestros políticos lo hacen, ¿no? No es un engaño porque él no engaña a nadie. Él no gana nada engañando a las personas. Él es una persona que vive en resistencia y que quiere ser escuchado. Y yo creo que eso fue lo más importante. Saber que me pudo compartir su experiencia de vida,
me pudo compartir todo eso que él conoce, que él sabe, que incluso me pasó a su salón de estudio y a pocos detalles me contó acerca de su cosmovisión con la imagen de la Virgen de Guadalupe o de Tonantzin Guadalupe, como él prefiere llamarla. Y fue ahí donde me di cuenta que hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer y que claramente no puedo permitir seguir a un ídolo que no me está aportando a lo que es la realidad que vivimos, a la que es la realidad de mucha gente que tenemos en nuestro país, incluso de gente con la que convivimos y que no nos damos cuenta que ellos también tienen derechos y que sus derechos están siendo sometidos, ¿no? Fue impresionante, fue importante el poder estar con el maestro Phil en una entrevista y que hoy desafortunadamente no nos pudo acompañar porque sufrió un accidente, pero que está bien y que espero seguir teniendo una comunicación con él dentro de su escuela, porque su escuela es para quien quiere aprender y estoy seguro de que yo quiero seguir aprendiendo. Muchas gracias, Guillermo Márquez. Gracias. Muy bien, excelente. Pues yo creo que está bastante sobrado. Vamos a proceder, el jurado tenemos que deliberar, así es la práctica. Entonces, para que descansen, ¿no? Gracias. Y ahorita que terminemos, va a ser muy rápido, lo volvemos a llamar. Oye, ¿qué te me Bueno, en carácter de presidente de este jurado y por la práctica que la academia, la academia no esta, las academias históricas nos otorgan, voy a hacer un breve comentario. En las partes de la reforma que hubo en la universidad fue ir dominando la burocracia sobre la academia. Históricamente la academia en un examen otorgaba el reconocimiento al alumno o a la alumna a partir de la tesis, la defensa, la exposición del trabajo. En las reformas que ha tenido la universidad es ir suprimiendo la academia y convertirlos en prefectos de preparatorios, ¿no? Y pues de paletas y estas cosas, premios. Y entonces, una de las cosas que le quitaron a la academia fue este derecho, y entonces la burocracia se abrogó el que para entregar una mención el alumno tiene que tener un promedio, ¿no? Para entregar una mención hoy se requiere 9 y para otra mención 9.5. Y con esto le quitó a la academia su potestad sobre una decisión que era de la academia. Y cada vez en la universidad avanza más. Quiero, para el público que está aquí presente y los familiares, tenemos años pidiéndole al director y ahora a la señora coordinadora que los exámenes se dignifiquen. Ustedes ven estos paños que hicimos, los mandamos a hacer maestros, porque la universidad no es capaz de darlos. El salón, quieren que los exámenes sean en lo oscurito y calladitos. Como no se titula la gente, quieren mandarlos a un esqueleto de biblioteca que hay abajo que no tiene ventilación, por lo tanto no cabemos. Pero lo que quiere es que no haya gente. Y lo que quiere es que los alumnos del propio colegio nos enteren. Van suprimiendo todas estas acciones. Entonces, por primera vez, otra vez, en más de 41 años que tengo aquí, ahora me dan un manual de qué hacer. Imagínense, ¿no? Digo, la señora coordinadora necesita un manual para saber lo que se requiere para una coordinación. Eso sí, pero no se necesita un manual de qué tengo que hacer. Efectivamente, el jurado, la tesis, la calidad de la tesis, la calidad de un alumno, como lo ha sido Elías, la calidad de su exposición, la calidad de su defensa, lo haría merecedor a una mención, pero no se la podemos entregar porque nos han secuestrado ese derecho a los académicos. Hago este comentario porque desde luego que Elías, como muchos de los que se titulan aquí, ¿no?, tienen
derecho pleno a una mención, pero estamos en esa restricción. Por lo tanto, la Academia en Pleno, que ese es un jurado, es la Academia en Pleno, consideramos que la tesis tiene todos esos méritos y a lo más que podemos entregarte de acuerdo a la normativa que tiene la universidad es aprobarte por unanimidad. Felicitarte a ti, a tu familia y desearte que seas un historiador crítico, reflexivo y con alto nivel de compromiso social y académico. Y estás aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos a la foto y llevamos el abrazo y todo. Pues tenemos fotógrafo oficial que próximamente se va a recuperar. Xiquilleguain Xochitl, xiquilleguain Pamoyolo, Pampanimistla Sotla, Pampanimistla Sotla, Icano Chinuyolo.